Vamos a pasar a la siguiente presentación y enseguida entraremos en las discusiones que queráis plantear. La siguiente intervención va a correr a cargo de doña Pastora Martínez, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universidad Abierta de Cataluña. Bueno, buenos días. Bonjour, c'est un plaisir être aujourd'hui ici avec la délégation algérienne y un placer estar con nuestros colegas de las universidades españolas. Yo les voy a pedir que hagan un cambio de chip. No voy a hablar de tecnología. Yo voy a hablar de del modelo de la UOC y de qué cosas somos capaces de hacer gracias a ese nuevo modelo. Bueno, nuevo, ya no están nuevos, como las nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en la UOC gracias al e-learning? Y empezaré de manera bastante rápida a explicar qué somos, porque somos una universidad online, 100% online. Y aquí me sirve este eje temporal para explicar que las universidades a distancia en toda Europa, todo el mundo, se empiezan a desarrollar en los años 60-70. La primera es la Open UK con la Sociedad del Bienestar, ¿no? Y en España nace la UNED en el 72. Son universidades a distancia como se conocen, más tradicionales, y la UOC nace en el 95. Nosotros decimos, y nadie nos lo ha desmentido hasta ahora, que fue la primera universidad que nació 100% online, no a distancia y luego hizo la transición al online, sino que ya nació así y luego se han ido desarrollando más universidades en ese sentido. Pero es una universidad como cualquier otra y nosotros tenemos este semestre 62.000 estudiantes, 30.000 son de grado, unos 24.000, casi 25.000 de posgrado y luego otros programas abiertos que tenemos. Lo que pasa es que nuestros estudiantes sí que son distintos, y les explico un poco lo que es la UOC para que luego entiendan en lo que me voy a centrar. Son ya casi 70.000 graduados, pero son distintos porque eligen la UOC porque pueden compaginar su gestión del tiempo, y es que el 70% de ellos están trabajando a la vez que estudian. También tienen un perfil de edad mayor al típico estudiante de 18 o 20 años que entra a las universidades presenciales y de dónde estamos, pues la mayoría de ellos, el 75%, son personas que viven en Cataluña y el resto, sobre todo, están en España, pero como les enseñaré, también tenemos estudiantes en todo el mundo y no son qué estudiantes tenemos del resto de partes, están en estos países estudiando a la vez gracias al online. Como les digo, la gran mayoría están en España, muchos en Europa. Tenemos un número de estudiantes muy importante en Colombia debido a la tradición de colaboración con este país desde hace mucho tiempo. Por supuesto, hacemos docencia, aquí pasaré muy rápido. Somos una universidad fundamentalmente de ciencias sociales, pero también tenemos ciencias de la salud e informática, multimedia y telecomunicaciones, con 22 grados y unos 60 y pico posgrados, ¿no? Aparte de 3 cursos de doctorado, y esta docencia la hacemos en alianza también, o sea, también hacemos blended learning con otras universidades, fundamentalmente universidades españolas, muchas de ellas catalanas, con casi todas las catalanas tenemos algún programa, pero también con otras universidades internacionales, como ahora explicaré después. Bueno, alianzas internacionales y, por supuesto, hacemos investigación, sobre todo en e-learning, porque el modelo educativo lo tenemos que seguir trabajando y manteniendo en esa punta de lanza que nos hemos propuesto, y en la sociedad del conocimiento. Son 43 grupos de investigación que están en 2 centros de investigación que básicamente lo que están investigando, y así se dice muy rápido, pero es cómo impactan las TIC a nuestra sociedad, ya sea la salud, ya sea la educación, ya sea la psicología o la economía. Bueno, y la escuela de doctorado que decía antes. Pero voy aquí, el modelo educativo. Nuestro modelo educativo, y esta es una slide que me ha prestado nuestro rector, elaborada por él, pero que a mí me gusta mucho porque explica realmente cuál es el cambio que propuso la UOC en ese momento.
y de manera muy simplificada, ¿no? La universidad presencial está basada en clases de unos 60-90 minutos que diseña el profesor. Por lo tanto, el profesor es el centro de este aprendizaje y transmite sus conocimientos al estudiante, de manera muy simplificada, ¿eh? Permítanme que haga esta simplificación, pero los físicos de formación ya saben que tendemos todo a simplificarlo y a reducirlo bastante. ¿Qué ha pasado con la incursión de las online, de las universidades online? Bueno, pues la gran mayoría de estas online lo que han hecho es como una evolución incremental de la universidad, porque las clases siguen siendo de 60-90 minutos, lo que pasa es que están filmadas y es el profesor, sigue siendo el centro que transmite sus conocimientos, pero en vez de un aula como esta, a través de ya sea un vídeo, ya sea otro método multimedia. El cambio disruptivo que produjo la web ya en su momento, y yo creo que el hecho de nacer online lo permitió y fue lo que también generó todo este cambio, es que desde el principio el estudiante estaba en el centro en el sentido de que sabíamos que era el estudiante el que tenía que aprender, era un estudiante que estaba trabajando a la vez, con lo cual aquí nunca le hemos exigido una sincronía, la UOC se trabaja asíncronamente, los estudiantes no tienen que estar físicamente, por supuesto, pero en el mismo tiempo en un aula virtual compartiendo espacio con el profesor y el resto de alumnos. Los materiales siguen un patrón pedagógico, o sea, de alguna manera están como industrializados y es un profesor el que diseña estas asignaturas, encarga los materiales, pero luego se reproducen tal cual, no depende de cada profesor que diseñe esa misma asignatura. De alguna manera sí nos aseguramos la calidad y la estandarización de esas asignaturas que luego impartimos a nuestros estudiantes. Pero el aula virtual lo que sí que tiene es un profesor que le llamamos colaborador que acompaña a estos alumnos en su labor de aprendizaje, que es individual, y por lo tanto la evaluación continua es muy importante en nuestro modelo. Y con esto, y me tendrán que disculpar porque este gráfico está en catalán, así lo resumimos, ¿no? La actividad del estudiante está en el centro, con una evaluación continuada por competencias, con efectivamente unos materiales, sean del tipo que sean, cada vez más audiovisuales que el típico PDF, que les ayudan a hacer el aprendizaje, pero con un acompañamiento docente muy estrecho y además que permiten una red, ¿no? Una comunidad, no solo con el profesor, sino con los alumnos también de interacción. Y todo esto con la innovación y la investigación en e-learning para seguir avanzando. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que estos 7 principios del aprendizaje, que todo aprendizaje debería tener, no son nuestros y la OCDE los postulaba así en un documento de 2010, ¿no? que el estudiante debía estar en el centro, que el aprendizaje es de naturaleza social, que las emociones y el interés del alumno son muy importantes, que hay que tener en cuenta esas diferencias individuales de cada uno, que el esfuerzo es importante, pero el esfuerzo no significa aburrimiento. La importancia de la evaluación continuada y de las conexiones horizontales. Bien, pues nuestro modelo coge estos 7 principios, ya los tenía de antes, y le añade otros 4, que es que organizamos las unidades de aprendizaje en actividades, las competencias centran estos objetivos de aprendizaje, los recursos son multimedia, y el tiempo del aprendizaje es crucial. Nosotros estamos dedicando muchos recursos y también toda la parte del Learning Analytics, ¿no? Con el que también trabajamos, como antes explicaba mi colega de la Universidad Politécnica de Cartagena, en también ver ese tiempo del aprendizaje de los alumnos, cómo se aprovecha mejor y poner todo nuestro conocimiento a su servicio para que si no aprenden no sea porque nosotros no se lo hemos facilitado del todo. Por supuesto, tenemos aulas y herramientas multimedia y esto es una de las bases de una universidad online y entonces aquí tenemos desde el aula virtual, como muchas otras universidades ya tienen, ¿no? Donde hay foros de participación, de discusión y donde aquí se cuelgan todos los materiales, pero luego también tenemos simuladores, ¿no? Como por ejemplo este simulador de nuestro máster de abogacía, donde simulan casos
nuestros licenciados en Derecho que están estudiando este máster, y luego otras herramientas, ¿no?, de multimedia, de interacción entre profesor-alumno y demás. Pero no me detendré aquí porque me detendré en el acompañamiento que decía antes. Nosotros tenemos un modelo, claro, ya les explicaba antes que diferente, también diferente en cuanto a la estructura del profesorado. Y es que nosotros tenemos más de 3.300 profesores que se distribuyen en estas dos categorías. Estos 366 son profesores de staff, de plantilla, son los profesores contratados por la UOC, que la gran mayoría de ellos son doctores y también, bueno, insistimos en que pase la acreditación de la ACU, que es la Agencia Catalana de Acreditación. Ellos son los profesores que diseñan las asignaturas, que diseñan los grados y los posgrados, y son los que diseñan y encargan todos esos materiales y recursos que necesitará luego el alumno para cuando entre en las aulas pueda empezar su aprendizaje. Pero ellos no están en las aulas virtuales. Los que están en las aulas virtuales son estos casi 3.000 profesores colaboradores que son part-time, no son full-time, que son profesores o bien de otras universidades, fundamentalmente españolas, o bien profesionales en activo, porque tenemos algunos másteres profesionalizadores que requieren de este tipo de conocimiento, y son ellos los que están en contacto con el alumno. Pero claro, de una asignatura en concreto podemos tener muchas aulas. Cada aula tiene un profesor colaborador, pero todas tienen el mismo plan docente, los mismos recursos, la misma bibliografía, a no ser que el profesor colaborador en concreto quiera añadir alguna cosa más, ¿no?, como comentaba antes. Y luego tenemos una figura muy importante, que es la figura del tutor, que es una persona que acompaña desde que se matricula el alumno hasta que se gradúa durante todo su trayecto. No para cuestiones académicas, pero sí para otro tipo de cuestiones que a veces no están tan habituados, ya sea la parte burocrática de la universidad, no la parte más administrativa, pero también la parte de la tecnología, si no están tan habituados con ello. Tenemos alumnos de 70, 80 años, ¿no? Bueno, pues el tutor se ocupa de tener ese seguimiento y ese acompañamiento, y para nosotros es crucial. Bueno, y sí que les quería explicar algunos ejemplos de qué podemos hacer con el e-learning o gracias al e-learning que difícilmente podríamos hacer con otro tipo de enseñanza tradicional de uno a uno en contacto físico, ¿no? Y a mí me gusta hacerlo con la Agenda 2030, que ya sé que hubo una mesa ayer, pero nos permite un buen hilo conductor para explicar las tres misiones de la universidad, ¿no? La docencia de investigación y esta tercera misión de retorno a la sociedad. Y yo me quería centrar, seguro que ayer ya hablaron ampliamente, por lo tanto no me voy a detener aquí, pero sí que me quería centrar en cómo gracias al e-learning se puede contribuir a este objetivo número 4 de que lo que pide, ¿no?, es que en 2030 se haya garantizado una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos, ¿no? Y aquí les voy a poner 3 ejemplos de lo que estamos haciendo. Cómo el e-learning puede ayudar a adquirir competencias globales. Nosotros llevamos ya más de 4 años trabajando de la mano de UNITAR, que es la agencia de la ONU de formación, en un máster internacional de conflictología que diseñó la UOC, pero como les digo, es exclusivamente para formación de cascos azules y de técnicos de la ONU. Ya han pasado más de 130 alumnos de diferentes países, y esto lo que permite es que todas estas personas, que muchos de ellos son mediadores de conflicto, que están trabajando en los conflictos armados, este mapa son las 16 misiones que tiene la ONU hoy por hoy en marcha, pero difícilmente, sin una herramienta como la educación online, sería difícil que pudiesen compartir una misma aula alumnos que están en diferentes partes del mundo y encima en situaciones de conflicto tan complicadas para seguir el aprendizaje, ¿no? Estamos muy contentos con este programa, no es el único, tenemos bastantes más, pero este es un claro ejemplo de esa dimensión global. Sería muy difícil coger a todos estos cascos azules y llevarlos un año a Ginebra o a Nueva York para que se formasen. De esta manera no solo se forman
con las competencias que necesitan para hacer mediación de conflictos, sino que a la vez también aprenden de sus pares, que ellos lo reconocen como algo muy valioso, y además están aprendiendo mientras están trabajando. Este sería uno, ¿no? El tema de las competencias globales. Otro tema muy importante es cómo podemos facilitar el acceso a la educación a todos los niveles, a la educación superior. Y aquí les quería poner el programa de refugiados que acabamos de lanzar. No voy a explicar la crisis que estamos sufriendo en toda esta parte del mundo con las diferentes guerras que están pasando, pero sí que en Europa, de alguna manera, y en España, las universidades españolas hemos estado trabajando, preparándonos a esta llegada de refugiados que de alguna manera teníamos que acoger. Lo que pasa es que no están llegando o llegan con cuentagotas. Nos está costando mucho resolver también toda la parte burocrática de homologación de asignaturas previas que ya habían hecho. Bueno, el hecho de ser online hemos decidido no esperar y lo que estamos haciendo es que ofrecer formación en idiomas, lo digo porque todavía hay un gran escollo que resolver con toda la parte de homologación de titulaciones previas, ¿no?, para estas personas. A 25 es un programa muy modesto, pero son 25 estudiantes sirios, 24 sirios, uno de Afganistán, que están en campos de refugiados del norte de Grecia o ya en Atenas en espacios habilitados para ellos. Y nosotros, gracias a un equipo de voluntariado de nuestros estudiantes de educación social, pues lo que hemos hecho es llevar allí ordenadores, eso sí, para que puedan conectarse, pero ofrecerles unas becas para que puedan estudiar idiomas. Este es un ejemplo muy modesto, pero se pueden hacer muchos más, ¿no? Y por último, para ampliar cobertura. Para ampliar la cobertura, que como dice la OCDE, en 2030 habrá una demanda de 400 millones de personas que querrán estudiar una carrera universitaria, y esto significa crear muchas universidades presenciales tal y como las conocemos, ¿no? Bueno, con las universidades virtuales podemos hacer programas a escala, y con esta idea de la escala les ponía aquí este programa de movilidad virtual que hemos hecho con una universidad colombiana, Uniminuto, que es una universidad de más de 70.000 estudiantes, la parte virtual, y que atiende a los estratos más bajos de la población colombiana, los estratos socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, muchos de sus estudiantes no se pueden plantear irse a otro país a estudiar en otra universidad. Y aquí lo que hicimos fue un piloto a la americana de 700 alumnos que han estado durante el semestre pasado en aulas de la UOC, en 5 asignaturas concretas. Cada estudiante hizo una asignatura, pero sobre todo era el tema de la escala lo que les quería comentar. Estas son las 5 asignaturas que han cursado con nosotros, que son equivalentes a asignaturas que tenían que cursar en su universidad. Esta última columna lo que marca es el número de estudiantes que la UOC, sin tener en cuenta estos estudiantes, tenían esas asignaturas el semestre pasado. Y estos son cómo se distribuyeron estos estudiantes de esta universidad colombiana, ¿no? Y en algunos casos, como el de dirección estratégica, llegaron a doblar. Esto es algo que pudimos hacer gracias al modelo de la UOC, que es muy escalable, ¿no?, en ese sentido. O sea, que el e-learning como herramienta para ampliar la cobertura de educación superior. Y acabo con esta, que es todo esto lo tenemos que hacer asegurando, por supuesto, la calidad. Nosotros, como el resto de universidades españolas, tenemos que certificar nuestra calidad docente de investigación, en nuestro caso al estar en Cataluña por la agencia catalana. También tenemos otras certificaciones de titulaciones, pero es importantísimo tener en cuenta el tema de la calidad y no hacer universidades de garaje como las llaman en Latinoamérica, con todos estos programas. Y con esto, muchas gracias.